Bueno, hola, ¿cómo están? En este anteúltimo video, ¿sí? Les prometo que este va a ser el anteúltimo, después ya voy a grabar el último. Eh, bueno, sería darle como un cierre al tema del menemismo, ¿sí? Para después en el último poder abordar un poquito más lo que es la crisis del 2001, ¿sí? Nosotros planteamos, bueno, dos problemas centrales, que eran dos problemas centrales, que era la debilidad de la autoridad presidencial en la esfera económica y la pérdida de legitimidad de la moneda, lo cual se resuelve con la ley de emergencia económica y social, que era la que le trasladaba al Poder Ejecutivo delegación del Poder Legislativo Nacional al Poder Ejecutivo de atribuciones y competencias, como que reforzaba más la autoridad del presidente, y a través de los decretos de necesidad y urgencia se refuerza el presidencialismo como la autoridad del presidente para tomar decisiones. Para el problema para el problema B, era la pérdida de legitimidad de la moneda, que se resuelve con la ley de convertibilidad, ¿sí? Que se caracterizaba por los tres puntos que vimos en el video anterior. Ahí dijimos que el plan genera una primera etapa exitosa en la cual se da crecimiento económico y ingreso de capitales de dólares, ¿sí? Eh, Crecimiento, eso hizo aumentar el crédito, la oferta, crece la demanda, es decir, hay crecimiento de la economía, eso como una cuestión muy positiva, y además la otra cuestión recontra positiva para la historia económica argentina, que era la baja de la inflación. Como que tuvo esos dos cuestiones muy favorables, 91, 92, 93, 94. Sin embargo, en el año 94, el régimen de convertibilidad, que ya estaba por ley, dijimos que era una ley del Congreso, con lo cual toda ley se puede derogar, dejar sin efecto, pero digamos, hay que hacer un proceso de derogación de la ley, no como dejarla sin efecto. Ese sistema de convertibilidad funcionó 91, 92, 93, 94, 95, digamos, como fue la etapa más exitosa. Crecimiento económico y baja de la inflación. Sin embargo, en el año 94, el primer golpe que recibe el plan de convertibilidad no es propio de la Argentina, sino de afuera, que tiene que ver con la crisis de un país periférico como México, una fuerte crisis económica, y esto fue leído por muchos grandes inversores del mundo, algo que ya habíamos visto con la dictadura, esos fondos de inversión que ponen dólares en distintas partes del mundo, como el momento en el cual había que quitar los dólares de los países periféricos y llevarlos a los países centrales, ¿no? Como quitar las inversiones que tenían de los países periféricos, retirar de ahí los dólares, ¿sí? No solo de México, sino de todos los países periféricos, sea México, Perú, Brasil o la Argentina, o algún país de África también, ¿sí? Sacarlo de los países del tercer mundo y llevarlo a los países del primer mundo. La caída de México hace que se acelere esta fuga de capitales, lo cual obviamente afectó a la Argentina, porque les recuerdo que si había muchos dólares podía haber muchos pesos, y esto es algo obviamente positivo. Y ahí se comienza a vaciar la economía argentina de dólares, comienza a faltar dólares, ¿no? Es como que yo diga, bueno, estos que eran los dólares, se comienzan a achicar en cuanto a cantidad, ¿no? En cuanto a cantidad. Y ahí el gobierno, ¿sí? Fue como claro, obviamente una postura es devaluar la moneda, ¿no? Decir, bueno, esto es así 1-1, pero si esto me baja la mitad, una opción es devaluar, ir 2-1. Quiere decir que me quedan dólares y puedo tener el doble de pesos, ¿no? Pero ahí tengo que hacer 2-1. Pero significaba romper la convertibilidad. Entonces el gobierno no accede a eso, sino que ahí comienza a, de alguna manera, profundizar el vínculo con el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Digamos, lo que busca el gobierno es, bueno, me baja la cantidad de dólares, entonces, por un lado, tomo deuda para acrecentar la cantidad de dólares, y otra parte de cantidad de pesos la comienzo a achicar, y ahí vuelvo al equilibrio de 1-1. Después vamos a hablar del tema del endeudamiento, pero ahí lo único que decir es que, bueno, el gobierno logra
de alguna manera logra de alguna manera soportar esa crisis, ¿sí? de crisis externa, digamos que se fueron de la Argentina de determinada cantidad de dólares, y eso lo aumentó vía endeudamiento y achicar la cantidad de pesos, ajustar la economía, lo que sería, ajustar gastos del Estado. Sin embargo, luego de esa crisis comienza a mostrarse algunos efectos negativos del plan de convertibilidad, que dijimos que tenía como favorable en una primera etapa el crecimiento económico y la baja inflación. Primero, Argentina se fue transformando en un país otra vez, como fue, por eso lo expliqué tanto durante la dictadura, acá lo voy a explicar muy poco, un país con una moneda apreciada, donde $1 era igual a $1. ¿Sí? La Argentina se comenzó a transformar en una economía poco competitiva, es decir, era una producción nacional cara, eso quiere decir encarecimiento, lo que nosotros, esto ya lo hemos explicado, ¿sí? Esto te traslada a un aumento de las importaciones y a una fuerte caída de las exportaciones. Argentina se transformó en un país caro. Lo mismo pasó con el turismo, que ya habíamos hablado con la dictadura. Los productos argentinos eran caros, ¿sí? Porque si hay algo que valía $1, en realidad valía $1, porque Argentina tiene el régimen de 1 a 1. ¿Sí? Entonces, lo que, por ejemplo, con Brasil comienza a pasar esta cuestión de que, bueno, todavía no, después explico lo de Brasil. Si Argentina se empieza a transformar en un país caro con una moneda, que era el peso, totalmente apreciada. ¿Sí? Resultaba muy barato, digamos, comprar en el exterior, ¿sí? Pero al exterior le resultaba caro la Argentina. Se fue generando un escenario de déficit del Estado, ¿sí? Lo cual comenzó a ser cubierto con endeudamiento externo, esto que decíamos antes. ¿Sí? Un Estado con cierto endeudamiento, cierto déficit fiscal que se fue cubriendo con endeudamiento. Después igual vamos a entrar en este tema. Y ahí se comienza a paralizar la economía y comienza a crecer la cuestión del desempleo, y con esto obviamente la cuestión de la pobreza y de la indigencia. ¿Sí? Porque ahí estarían como los grandes problemas del régimen de convertibilidad. Digamos que yo del 95 en adelante voy a seguir hablando de estos tres problemas, ¿no? Falta de competitividad, déficit del Estado y endeudamiento, ¿sí? Y crecimiento del desempleo que llevó a más pobreza e indigencia. Lo que pasa en el 95, 96, 97 es un crecimiento de estas tendencias. Con lo cual obviamente es grave, porque fíjense, 95, 96, 97, 98, 99, 5 años digamos, de aumento de importaciones y caída de exportaciones, endeudamiento, déficit, crecimiento del desempleo. Es como que un escalón, otro escalón, otro escalón. Claro, yo en 5 años tengo números muy negativos. En ese contexto, digamos, prácticamente desde el inicio, Menem ahí, desde el inicio, no en ese momento, acá como que vuelve un poquito al 89-90 donde Menem gana, y dijimos que lo que busca es resolver el problema militar para después iniciar la reforma del Estado, donde Menem prácticamente desde el inicio de su mandato, miren el año 89, cuando arranca, inicia la reforma del Estado, ¿no? Esto decíamos que era terminar de salir de un Estado benefactor keynesiano, ¿sí? Un Estado que intervenía en materia económica, en materia social, como anular eso, ¿sí? E ir hacia un Estado más de tipo neoliberal, ¿sí? En eso consistió la reforma del Estado. Por eso también es que Menem había pedido las leyes de emergencia económica, leyes de emergencia económica y social, ¿no? Y fíjese, ley de reforma del Estado, ¿no? Esto hizo que Menem pudiera transformar el Estado como a partir de su iniciativa, en muchos casos dejando un segundo plano la voz del Congreso, ¿no? ¿Por qué? Pero repetimos, acá no es que Menem violó alguna normativa, sino que Menem lo que dijo es, el país es un desastre, en el 89, lo cual era verdad, no podemos estar
discutiendo todo el tiempo proyectos de ley. ¿Sí? Algunos sí, y otros lo que yo les pido es que me dejen resolverlo a mí solo, de alguna forma. Y el Poder Legislativo dijo, sí, de algunos temas nos vamos a ir encargando nosotros y otros temas te vas a encargar directamente vos. ¿Sí? Y ahí Menem introduce la reforma del Estado. Como dijimos, prácticamente de sus inicios, y es algo que mantuvo, porque fíjense los años, 89, 90, de 89 a 96 y después 96 a 99. Todo este es el mandato de Menem. Este es el primer mandato y este es el segundo. No, perdón. Los dos mandatos. Menem gobierna desde el 89 hasta el 99, esos 10 años. Es algo como que sostuvo la reforma del Estado. La sostuvo, ¿sí? En sus dos mandatos, del 89 al 94 y del 94 al 99. Como que mantuvo esta idea de reforma del Estado, en la cual consistió en digamos, lo que se denominó como la reducción o el ajuste del Estado, ¿sí? El ajuste del Estado, reducir, eliminar áreas del Estado, reduciendo personal, obviamente, ¿sí? Y trasladando al sector privado esas áreas de las cuales se ocupaba el Estado, ¿sí? Privatizaciones de empresas del Estado, acá fíjense la palabra, ya lo dice, privatización, ¿sí? Dárselas al sector privado, actividades o áreas que antes ocupaba el Estado, desregulación, esto ya lo dice el nombre, desregular, que sería quitar regulaciones, ¿sí? Quitar regulaciones, y descentralización, ¿sí? Esto significaba trasladarle, sobre todo a las provincias, determinadas, funciones que antes por eso era muy importante lo que yo expliqué en cuarto del Estado federal, ¿no? ¿Se acuerdan que el federalismo consistía en que existía un Estado municipal, provincial, no, perdón, así no, municipal, provincial y nacional? Bueno, algunas de esas tareas se las quita de encima el Estado nacional y se las pasa a las provincias. Digamos entonces que la reforma del Estado va a tener esos 4 pilares, ¿sí? La reforma administrativa, privatizaciones, desregulación y descentralización, que lo, digamos, desarrolló a lo largo de los 2 mandatos, el primero y el segundo. Entonces, en la primera etapa tenía que ver con, fíjense acá queda muy claro, el fin de promociones industriales y la eliminación del proteccionismo, ¿sí? Acá ya voy hacia un estado más de orientación de libre comercio, fin de promoción industrial en sentido del Estado dar determinados beneficios a industrias nacionales, ¿sí? Darle algunos beneficios a empresas de la Argentina, ¿sí? El Estado quita eso, elimina el proteccionismo, ¿sí? La reducción del tamaño del Estado, en el cual el Estado se comienza a vender empresas públicas. Por eso también es que en una primera etapa la convertibilidad funcionó porque ingresaron muchos dólares. ¿Por qué? Porque el Estado comenzó a vender empresas, entonces ahí eso obviamente lo facturaba en dólares, ¿no? Solo por nombrar algunas, ¿no? Esta era la empresa de luz, la empresa de agua, de gas, la empresa de teléfonos, yacimientos petrolíferos fiscales, aerolíneas argentinas, ¿sí? Empresas vinculadas al área de defensa, ¿sí? Todas eran empresas que eran del Estado argentino y ahí con Menem se comienzan a vender. ¿A quiénes? A empresas privadas, ¿no? Ahí es donde entran a jugar mucho los conglomerados extranjeros, porque en realidad, si bien algunas empresas quedaron en manos de capitalistas argentinos, muchas veces no. ¿Por qué? Porque había que poner muchos dólares sobre la mesa, ¿sí? Entonces eran grupos extranjeros, ¿sí? Que tenían empresas en distintas partes del mundo y compraban tal empresa en la Argentina, ¿no? Como ya, bueno, un grupo español que tenía mucha plata, tenía distintas empresas, ¿sí? Y compraba una empresa en Argentina. Y tenía otra en Perú, otra en Australia, ¿sí? Bueno, ahí van a terminar sobre todo las empresas, están las empresas públicas que pasan a manos del Estado. Pero fíjense ahí cómo el Estado se empieza a reducir también, porque el Estado se achica, esto sería como la reducción de personal, se achica el gasto, esto decíamos de acá, de achicar la cantidad de pesos. Bueno, ahí yo me estoy achicando el tamaño del Estado y la cantidad de pesos que tengo que imprimir, porque hay un montón de gastos que yo ya me lo estoy ahorrando. Y no solo eso,
sino que me entran los dólares de la venta. Por eso, obviamente, la convertibilidad en una primera etapa también funciona bien, porque, digamos, se comienza a achicar tus gastos e ingresar todos los dólares. Pero bueno, es como todo, es como que yo diga, bueno, vivo bien ahora porque vendí mi casa, vendí el auto, vendí la tele, vendí la compu, está bien, claro, un primer tiempo va a ser espectacular. Me voy a ir a poder no sé, a dormir al Sheraton todas las noches, porque lo que pasa es que después eso se va a acabar esa plata, que algo de eso hay. En un segundo momento, Menem renovó las facultades delegadas del Poder Legislativo Nacional, esa capacidad de decisión de muchas decisiones que tenían que pasar por el Poder Legislativo. Menem en una segunda etapa dice, bueno, yo quiero continuar con eso, ¿sí? Y continúa el tema de las privatizaciones de empresas del Estado, ¿sí? La racionalización del personal del Estado, es decir, continuar achicando áreas del Estado, ¿sí? Y acá sí me interesa en esta segunda etapa la desregulación, quitar regulaciones sobre el mercado laboral y el sistema de salud, ¿no? La desregulación del mercado laboral fue un gran tema, porque obviamente ahí el PJ estaba vinculado a los sindicatos, ¿sí? Y lo que plantea Menem es que en la Argentina existían muchas reglas que justamente en la mayoría de los casos habían sido establecidas por Perón, ahí viene todo un tema, que en realidad lo que hacían esa cantidad de reglas era darle de alguna manera muchos beneficios a los trabajadores e imposibilitar que los capitalistas se invirtieran y generaran trabajo. Este argumento se escucha hasta el día de hoy. Es decir, bueno, ¿por qué por ejemplo, por qué había desempleo? Bueno, hay desempleo bajo esta visión porque el Estado tiene muchas reglas para contratar a un empleado. Vos tenés que pagar esto, tenés que pagar lo otro, lo otro, lo otro, tener en cuenta la cuestión de la salud, de la higiene del trabajador, la cuestión del horario, el salario, ¿sí? Pagarle vacaciones, pagarle aguinaldo, como muchos derechos del trabajador. ¿Esto qué hace? Que el capitalista entonces no genere trabajo. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, lo que hay que hacer es quitar esas reglas. Por ejemplo, también, si lo querés despedir después un lío, ¿sí? Entonces, ¿eso qué hace? Que el tipo diga, mira, hay un montón de reglas y normas. Es re complicado contratar a alguien. Y encima después si lo querés echar es un lío. Entonces, no contrato a nadie y eso genera desempleo. ¿Cuál sería la solución bajo esta mirada? Bueno, quitar esas reglas, desregular el mercado laboral. Eso se lo llama también como flexibilizar el mercado, como hacerlo más flexible, no tan rígido con reglas, como que, bueno, esto, estas reglas, sino como hacerlo más carente de reglas, flexibilizarlo. Esto era, repito, un impacto, porque lo impulsaba un presidente peronista. Lo mismo que las privatizaciones. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas es una empresa creada por Perón. Muchas empresas del Estado habían sido creadas con el peronismo y acá un peronista como Menem las privatiza, se las da al sector privado. Menem lo que propone es desregular el mercado laboral y también el sistema de salud, ¿sí? Que ahora, bueno, nada, cosa que ustedes saben, seguramente por ustedes o por sus padres, en las cuales un trabajo, fíjense ahí cómo está flexibilizado el mercado desregulado, en el sentido de que, bueno, yo soy docente y tengo la obra social de docentes. Podría existir una regla que diga, una regla, una norma rígida que diga, si Mario es docente tiene que ir a la obra social de docentes. Si Pedro es camionero tiene que ir a la obra social de camioneros, ¿no? Como fíjense cómo está rígido. ¿Dónde lo flexibiliza? En la capacidad de decir, no, mirá, Mario puede elegir la obra social que más quiera. Entonces yo puedo ir a la obra social de docentes, o a la obra social de camioneros, o a una empresa que me brinda servicios de salud. Swiss Medical. Es una empresa que brinda servicios de salud y yo le pago. Yo elijo, ahí lo hace más flexible. ¿Sí? Obviamente que entonces, bueno, ya expliqué lo que es de regulación, privatización ya está claro también, reforma administrativa también, la descentralización, ahí hay dos casos concretos en los cuales el Estado Nacional le transfiere funciones como educación y salud a las provincias. Y eso en líneas generales es así hasta el día de hoy.
Por eso es que, por ejemplo, Capital, digo algo que ustedes conocen, que es educación, Capital tiene un tipo de sistema educativo con tantos años, ¿sí? Y provincia tiene uno diferente, de 6 años de secundaria, ¿sí? Mientras que Capital tiene uno de secundaria de 5. Y capaz puede ser que otra provincia tenga también de X cantidad diferente a capital y provincia. ¿Por qué es diferente de acuerdo en un mismo país? Porque en realidad lo decide cada provincia. Lo decide cada provincia. Cosa que antes no era así, porque todo lo determinaba el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Sí? Que era tipo los mismos contenidos, el mismo sistema para todo el país. Ahora está dividido en provincias. Obviamente todas las escuelas públicas, ahí el Estado Nacional lo que dice es, bueno, yo no las banco más las escuelas públicas. Las tienen que, de alguna manera, financiar las provincias. Fíjense ahí también cómo achica gasto. ¿Sí? Si, no sé, la escuela que está en San Martín la tiene que bancar el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La escuela pública que está en Santiago del Estero la tiene que bancar el gobierno de Santiago del Estero. La escuela pública que está en Capital la tiene que bancar el gobierno de la capital. ¿Sí? Digamos, lo mismo que los subsidios, ¿no? Como por ejemplo el Colegio Agustiniano lo paga el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Lo mismo en Córdoba, en Salta. ¿Sí? Lo mismo pasa con salud. Ya no se hace más cargo el Estado Nacional. Eso tiene que ver con la descentralización. Entonces, claramente ahí se inicia una reforma muy fuerte del Estado. ¿Sí? Ahí también empiezo a entender el tema de la desocupación. ¿Por qué? Porque muchas empresas, primero tengo un Estado que se achica, entonces comienza a despedir personas, y muchas empresas privadas, por ejemplo, YPF, aerolíneas, ¿sí? Que iban a manos privadas, una empresa privada lo contrataba, pero la compraba, pero a cambio echaba gente, digamos. Decir, bueno, el Estado argentino pedía tanta plata. Yo le decía, bueno, yo tanta plata te la doy, pero a cambio, además de la plata, vos me tenés que despedir, yo la quiero agarrar no con tanta gente, con mucha menos. Eso va a ser, multipliquen eso por la empresa de luz, de agua, de gas, de teléfonos, YPF, aerolíneas, otras empresas del Estado, ¿no? Muchas empresas se vendían a capitales privados y las empresas privadas las agarraban, pero con menos personal. Entonces eran personas que se iban de alguna manera expulsando del trabajo formal. Bueno, acá hay tipo, bueno, en empresa de... Ahí, por ejemplo, surge Telefónica y Telecom, por ejemplo, porque antes era una empresa sola, que era Entel, ¿no? Empresa Nacional de Teléfonos. Eso se vende y la compran dos grandes empresas, que sería Telecom y Telefónica. YPF mantuvo el nombre, pero se fue una empresa privada también. Aerolíneas lo mismo, mantuvo el nombre, pero se hizo cargo una empresa, un grupo económico español. Entonces, obviamente esta reforma del Estado, ¿sí? Obviamente en cuanto a apoyos tiene que ver con los sectores dominantes, que en muchos casos se vieron beneficiados de esas empresas porque las compraban, ¿sí? Las comenzaban a manejar eh, con menos personal, ¿sí? Y bueno, en muchos casos eran empresas monopólicas, ¿no? Por ejemplo, la empresa de teléfono era monopólica prácticamente, ¿sí? Como que el mapa de la Argentina se dividió, entonces algunas regiones la agarró Telefónica y otra Telecom, ¿sí? Pero comenzó a generarse cierta resistencia, ¿no? Resistencia tenía que ver, obviamente, con sindicatos, ¿sí? Eh, con el movimiento obrero organizado, movimiento obrero organizado, ¿sí? Y con, ahora vamos a aclarar esto, ¿sí? Con el movimiento obrero organizado sería como que algunos sindicatos comenzaron a oponerse al proyecto de Menem porque comenzaba a haber, en su gremio comenzaba a haber mucha gente despedida, ¿sí? Por ejemplo, si mi sindicato era el de los petroleros, YPF estaba echando gente. Si mi sindicato era de aeronavegantes, de tripulantes de avión, Aerolíneas estaba echando gente. Entonces ahí muchos sindicatos comienzan a oponerse a Menem, que era un presidente del PJ. ¿Sí? Ahí va a surgir, y es verdad que hubo muchos otros sindicatos que, porque Menem era peronista y después algunos plantean algunas cuestiones de corrupción, apoyan a Menem.
¿no? Como que el movimiento obrero ahí se dividió con sindicatos que apoyaron a Menem y con sindicatos que se le opusieron, ¿no? Uno de los, va a haber dos cuestiones, dos organizaciones sindicales que se van a oponer. Ahí surge la figura de Hugo Moyano, seguramente ese sí lo conocen, que es verdad que fue uno de los dirigentes sindicales que de entrada se opuso a Menem y tuvo como una postura muy contraria a la política de Menem, en el sentido de decir, bueno, va a generar más desempleo, va a generar más pobreza, ¿sí? Uno va a ser Hugo Moyano, que digamos, en ese momento surgía, ahora uno lo conoce mucho de nombre, pero en ese momento era un líder sindical que surgía, y se va a conformar la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, que también existe hasta el día de hoy, que va a ser como una organización que es una central sindical, no es un sindicato, era una organización que reunía muchos sindicatos que se le van a oponer a la política de Menem, ¿sí? Otra resistencia surgió, esta sería la número 2, esta sería la número 1 de algunos sindicatos, como por ejemplo los liderados por Moyano. Moyano creó una organización que llamó el MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos, como que ahí estaban los sindicatos que se oponían a Menem, y se crea una central que va a ser la CTA, que también están sindicatos que se oponían a Menem. Otra oposición va a venir también de parte de una parte muy minoritaria, la mayoría del PJ apoyó a Menem, la mayoría del PJ apoyó a Menem, ¿sí? Pero va a haber una minoría de dirigentes del PJ que se va a oponer. De hecho, va a decir, ¿cómo el PJ va a apoyar esto? El Partido Justicialista, que justamente con Perón fue todo lo contrario, es decir, se crearon empresas o empresas que estaban en manos privadas pasaron a manos del Estado, ¿sí? Perón lo que buscó es justamente un Estado que intervenga en materia económica, en cuestión social, ¿sí? ¿Cómo el peronismo va a hacer esto? Y entonces se fueron del partido, ¿no? Y van a tener una postura política contraria a la de Menem. Va a ser bastante minoritaria, porque en líneas generales el PJ apoyó. Una de las cuestiones más conocidas de Menem tenía que ver con el tema de los ferrocarriles, ¿sí? Los ferrocarriles también se privatizaron, ¿sí? Eran los ferrocarriles de Estado, y en muchos casos los ferrocarriles, para algunos fue una de las peores decisiones que se pudo haber tomado, es directamente dejarlos sin efecto, con lo cual había ramales, ¿sí? Que dejaban directamente de funcionar, ¿no? Es decir, se venden los ferrocarriles, eran del Estado, Menem lo que procede es a la privatización. Ahora, esto ya lo hemos dicho, un grupo económico va a comprar un ferrocarril en el cual viaje mucha gente y sea rentable. ¿Sí? Ejemplo, no sé, los trenes de la Ciudad de Buenos Aires que todos van al centro, ¿no? Ahí vos vas a tener compradores. Ahora, el ferrocarril que va de Buenos Aires a X provincia, a Misiones, capaz no hay tanta gente digamos, que viaje periódicamente a Misiones por tren. Entonces ahí como que nadie lo quería comprar, con lo cual lo que dice Menem es, bueno, se cierra. Es verdad que es un problema en el sentido que, bueno, dejás incomunicada parte del país, que se supone que vos lo tenés que comunicar de alguna manera, ¿no? Eh, para muchos eso fue un desastre, porque también había muchos pueblos, ¿no? El tren que iba de acá a Misiones, como que iba parando en distintas partes del trayecto, y muchos pueblos tenían vida justamente y comunicación a través del tren. Bueno, al eliminarse esos ramales, todos esos pueblos perdidos van desapareciendo. Entonces, en cuanto a apoyo, ya dijimos, los sectores dominantes, gran parte del PJ, la mayoría, ¿sí? Sectores dominantes, y en alguna medida cierta parte incluso de la Unión Cívica Radical, que también apoyó muchas leyes, va a apoyar este proyecto. Bien, entonces, Argentina incluso por ese momento, esto solo lo digo rápido, luego de lo que es la crisis del tequila, que Argentina, sin tocar el régimen de convertibilidad del 1 a 1, lo mantiene, y el plan de reforma del Estado, que achicaba el gasto del Estado, Argentina era como un modelo, esto les va a parecer raro, pero de hecho mira el título, La Argentina ejemplar, una historia para contar, y este título no lo hace un argentino,
sino que lo plantea Michel Candesus, que era el que dirigía el Fondo Monetario Internacional en ese momento, ¿no? En el año 98, ¿no? Planteaba como que el modelo económico argentino de baja inflación, no solo baja, sino que logró reducir la elevada inflación, cierto crecimiento económico, sin imprimir más moneda, digamos, una visión bien liberal, ¿sí? Impulsando la reforma del Estado, ¿sí? Era como un modelo a seguir por otros países periféricos, ¿no? De hecho, por eso mira el título, la Argentina como ejemplo, una historia para contar. Bueno, y acá se hace mención a esta calificación muy positiva que hace el Fondo Monetario de la política económica de Menem, ¿no? Una cuestión política que mencionó rápidamente, seguramente también lo vieron en política esto el año pasado, con Menem se introduce la reforma constitucional del 94, en el cual Menem, previo a la reforma, esto no tiene que ver estrictamente con la reforma de la Constitución, pero previamente lo que hace es emplear los miembros de la Corte Suprema, que los miembros de la Corte Suprema, que les recuerdo que era como el poder superior judicial, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, eleva la cantidad a 9 miembros, con lo cual él nombra 5, 6, 7, 8, 9, 4 miembros. Nombra, porque al elevar la cantidad, él nombra una cierta cantidad de jueces, que obviamente estaban bastante cercanos a Menem. Esto fue importante, ¿por qué? Porque muchas reformas que él introdujo, muchas reformas políticas, económicas, algunos ciudadanos lo veían como algo ilegal lo que se estaba planteando, entonces presentaban una denuncia ante la justicia, y cuando llegaba a la instancia superior, que era la Corte Suprema de Justicia, de los 9 miembros, Menem tenía la mayoría de los 9 que habían sido nombrados por él a favor, entonces le fallaban a favor de Menem. Eso se conoció con el nombre de la mayoría automática, ¿sí? Fíjense el nombre, de hecho, mayoría automática, como que no importa el caso. Siempre en otro caso, no sé, pero en un caso en el cual está involucrado el gobierno de Menem, le fallaban a favor de Menem, siempre. Dictaminaban a favor de Menem, ¿no? Entonces fíjense cómo el poder judicial ahí comienza a estar vinculado a Menem, ¿no? Menem introduce la reforma constitucional, ¿sí? No voy a hacer mención porque es bastante largo, lo único que introducir es esta idea de reducir el mandato del presidente, que antes era de 6 años, se lleva a 4, y se introduce la posibilidad de una reelección consecutiva, ¿sí? Que es lo que existe en la Argentina hasta el día de hoy, el mandato de 4 años con una reelección consecutiva, sin perjuicio del cual un presidente lo que puede hacer es, primer mandato, segundo mandato, gobierna otro y después volver, eso sí se puede, incluso otros 2 mandatos, ¿sí? Como decir, bueno, gobierno 4 más 4, son 8, ahí sí o sí por constitución tengo que dejar el poder, puede gobernar alguien 4 años y después volver yo y otros 4 más 4, ¿sí? Eso la Constitución argentina lo permite, ¿sí? A partir de la reforma del 94, ¿sí? Mandatos de 4 años con reelección consecutiva. Eso fue bastante importante porque esto posibilitó que Menem se presentara en el año 94, en el año 94 se presentó, cosa que si no reformaba la Constitución no se podía, porque no había reelección. Eso ahí se introduce, Menem se presenta en el año 94 y gana la reelección. Entonces, por eso esto que veíamos acá, Menem comienza a gobernar en el año 89, ¿sí? Fíjense, gobierna en el año 89 y termina en el año 99, ¿sí? Entonces, arranca en diciembre del 89 y termina en diciembre del 99, ¿sí? De hecho, ¿por qué acá no da el número? Porque en realidad él gobierna 6 más 4, ¿sí? Porque se reforma la Constitución cuando terminó él gana la elección en el 89, entonces ahí tenía el derecho a 6 años, ¿sí? Cuando llega al sexto, ahí reforma la Constitución y se queda unos otros 4, ¿sí? Y llega al año 99. Bien. Como para ir cerrando esta cuestión del menemismo, ¿sí? Lo que se plantea es que ya los problemas, dijimos, económicos habían originado alrededor del año 94, ya había determinados problemas, ¿sí? Entonces,
digamos, el golpe más duro también viene del exterior, con crisis económicas externas, de Asia, de Rusia y del Brasil. Otra vez, una economía en la cual los dólares se van, y que fueron estas, en las cuales los dólares se van de los países periféricos. Otra vez pasa lo mismo en la Argentina. Les recuerdo que la Argentina está con el régimen de 1 a 1, con lo cual la relación entre cantidad de dólares y cantidad de pesos tenía que ser similar. Si los dólares se iban, había que hacer algo con la cantidad de pesos, ¿sí? Que tenía que ver con achicarla, ¿sí? Si se me van o endeudarse para recomponer las reservas del Banco Central. Entonces, acá yo lo que tengo es fuga de capitales, y con el Brasil lo que pasó, una crisis muy fuerte, porque Brasil pasó una crisis muy fuerte en el año 99 y ellos, que tenían un tipo de cambio similar al de la Argentina, devalúan. Con lo cual, esto lo voy a tratar de explicar muy simple, se profundiza una cuestión, que es la que yo dije antes. Sería, a ver, ahí está, lo vamos a poner un ejemplo concreto. Brasil tenía una moneda que era el real y Argentina el peso. Brasil devalúa, entonces se va un régimen de 2 reales, $1. ¿Sí? Y Argentina tenía un régimen de 1 a 1. Entonces, yo me iba a Brasil, ponía un peso, el Banco Central me daba $1. Y con ese dólar yo me iba a Brasil, de vacaciones, por ejemplo. Me iba a Brasil. Pero en el Brasil ponía ese mismo dólar y me daban 2 reales. Cuando yo acá solo tenía un peso, allá tenía 2 reales. ¿Cuánto valía, lo digo como ejemplo simple, una lata, no me acuerdo el número exacto, el número exacto, pero para ustedes tengan el ejemplo y se van a dar cuenta claramente. ¿Cuánto valía una lata de coca en la Argentina? Valía $1. ¿Y cuánto valía una lata de coca en el Brasil? $1. $1. ¿A dónde está acá la diferencia? Acá está la diferencia, es que, fíjense, en la Argentina valía $1. ¿Sí? Básicamente, si la lata de coca valía $1, valía $1. Pero en el Brasil, yo me iba con ese dólar, viajaba, este era el dólar, viajaba con este dólar a Brasil, entonces iba al Banco Central del Brasil, ponía ese dólar y me daba 2 reales. Entonces, fíjense, la misma lata de coca, yo allá me podía comprar 2 en Brasil, porque salía, yo ponía $1 y en Brasil me daban 2 reales. ¿Cuánto valía la lata de coca en el Brasil? Valía $1. Entonces, yo con el mismo dólar, y esto era literalmente así como les estoy diciendo, porque ahí justo yo agarré fue el único viaje que hice con Menem, que ahí realmente era impactante, porque vos decís, bueno, mirá, la misma lata de coca, la misma lata de coca acá me sale $1 y allá $1. Pero allá me dan 2 reales, es decir, en realidad, si lo paso a dólares, en la Argentina, con $1 compro una lata de coca. Esto en la Argentina. Voy a Brasil, con el mismo dólar compro 2 latas de coca. Esto trasládelo a zapatillas, remeras, tecnología. Claro, empezó no solo la gente que se iba de viaje, sino a pedirte a empresas traer producto. Todavía no estaba la cuestión tecnológica de comprar de afuera, pero sí había importadores. Es decir, gente decía, mirá, no fabrico las zapatillas en Argentina. Lo que hago es traigo las zapatillas de Brasil y las vendo acá. ¿Sí? Entonces, eso fue muy nocivo para la convertibilidad. ¿Sí? Fue muy nocivo porque, sobre todo Argentina y Brasil, que estaban cerca y que Argentina en realidad tenía mucho comercio con Brasil. Entonces, ¿qué terminó pasando? Lo mismo al revés, a los brasileños les resultaba muy caro comprar cosas en la Argentina. ¿Sí? Entonces, se terminó profundizando los problemas de la convertibilidad. ¿Cuáles eran los problemas de la convertibilidad? Se profundizó la falta de competitividad, que dijimos que Argentina en el 95 ya la tenía.
pero imagínense con la devaluación del Brasil, mucho peor fue este problema, mucho peor fue el déficit, entonces Argentina se endeudó muchísimo más, ¿sí? Y esto que yo digo de la lata de coca, entonces, en Argentina no fabrica la lata de coca y la traemos del Brasil y la vendemos acá. Entonces todos los trabajadores de Coca-Cola se quedan sin laburo. Entonces crece el desempleo, hay un crecimiento de la pobreza y de la indigencia. Pero fíjense cómo esto fue acumulado, porque yo ya estoy en el año 99 y esto venía en el 95. ¿Sí? Entonces Brasil resultaba un país mucho más barato y Argentina un país caro. Muchos plantean que el gran problema de esto era el tener una economía abierta. Este fue el gran problema de tener, porque las crisis externas, si vos tenés una economía cerrada, no digo que no impacten, pero el impacto es menor. Al tener una economía abierta, los dólares se fueron, ¿sí? Y además tener un libre comercio, al tener el libre comercio, otro rasgo de la economía abierta es que Argentina no vendía nada y traía todo de afuera. Entonces eso generó un escenario muy negativo para la economía argentina. Entonces, digamos que llego al año 99 con el crecimiento de 3 problemas, que son los mismos de acá. Digamos, ahí se profundizaron la falta de competitividad, el déficit, el fuerte endeudamiento, porque todo ese déficit Argentina lo iba cubriendo con endeudamiento, ¿sí? Y el crecimiento del desempleo que se trasladó en pobreza e indigencia, y obviamente cerrar fábricas, por ejemplo, ¿no? Pues si digo, esta es la lata de coca, la traemos desde Brasil, la vendemos acá, se cierra la fábrica de coca, de zapatillas, de textiles, ¿sí? Les recuerdo que además Menem lo que había hecho era quitar las barreras proteccionistas, quitar el régimen de ayudas a las empresas, ¿sí? A las empresas nacionales, esto lo vimos acá, entonces todas esas empresas terminan en la lona, ¿sí? Termino el gobierno de Menem hablando de 2 cuestiones, ¿sí? Sí, 2 cuestiones, no, una, que tiene que ver con la cuestión geopolítica. Y acá está la otra cuestión por las cuales muchos dirigentes peronistas como que no podían creer que un presidente peronista estuviera haciendo lo que hacía Menem. La cual, de hecho, una de las cuestiones que hablamos, me acuerdo, el año pasado, cuando hablamos de Perón, era de la cuestión de la soberanía política, entendida como, o también a veces conocido el nombre como de tercera posición, tercera, ¿no? Estaba el mundo capitalista, el mundo comunista y digamos, y generar como una tercera alternativa, que eran países autónomos, ¿sí? Perdón, eso lo había introducido Perón, y va a ser otro presidente justicialista, Menem, en el que deje de lado completamente eso. Va a atravesar y esto lo va a hacer público, una fuerte alianza con los Estados Unidos y con España. España sobre todo porque era el país que más capitales aportó a la Argentina, más capitales externos, muchas empresas españolas invirtieron en la Argentina, por ejemplo Telefónica es una empresa española, por ejemplo la que compró YPF era una empresa española, ¿sí? Mucho capital español vino a la Argentina a invertir, y sobre todo Estados Unidos, ¿sí? Menem pensaba en esa reforma del Estado y Menem pensaba en la necesidad que iba a tener de los dólares del Fondo Monetario Internacional. Y ahí el que jugaba fuerte era Estados Unidos. Como que si Estados Unidos decía, me llevo bien con el gobierno argentino, el fondo daba los dólares, y si no, no. Entonces, Menem se acerca mucho a los Estados Unidos, ahí veo la vinculación económica, ¿sí? Acá es donde va a jugar el Fondo Monetario Internacional. Adentro del fondo estaba el gobierno norteamericano. Entonces ahí Menem lo que hace es acercarse fuertemente al gobierno norteamericano, ¿sí? E incluso, si bien la Guerra Fría había terminado ya, ¿sí? Decir, bueno, incluso Menem llega a decir, bueno, si el gobierno norteamericano llega a intervenir militarmente en algún país, cosa que termina siendo por la cuestión de cuestiones internacionales, la Argentina va a colaborar. La Argentina va a colaborar, con lo que pueda, obviamente, pero Argentina va a colaborar. Desde lo militar y desde lo político, en el sentido de decir, bueno, en la ONU nosotros votamos y a los Estados Unidos dice, bueno, tenemos que invadir tal país, Argentina va a votar a favor. ¿Sí? Como una postura muy clara, como un alineamiento a los Estados Unidos. Claramente el gobierno de Menem tuvo un alineamiento a los Estados Unidos en materia de política exterior. ¿Sí?
Muchos plantean, con esto sí termino el gobierno de Menem, que justamente fue este alineamiento del gobierno argentino con el gobierno norteamericano. Lo que hizo el gobierno norteamericano es intervenir en muchos países árabes / musulmanes, ¿sí? Y Argentina en ese sentido apoyó esas intervenciones de los Estados Unidos. Muchos creen que fue eso lo que hizo que, algo que lamentablemente no se nombra, que Argentina sufriera 2 ataques terroristas, ¿sí? Como que sectores extremos musulmanes árabes atacaron a Argentina por justamente que el gobierno de Menem apoyó a los Estados Unidos en esas intervenciones, ¿no? Como digo, bueno, Argentina intervino en Medio Oriente, ¿no? Apoyando a los Estados Unidos. Intervino, lo cual es real, ¿sí? El gobierno argentino apoyó la intervención norteamericana en Medio Oriente frente a países musulmanes. ¿Cuál fue la respuesta de esos países musulmanes? Por ejemplo, atacar la Argentina, ¿sí? Con 2 ataques terroristas, ¿sí? Que se conmemoran hasta el día de hoy, que es el ataque a la embajada de Israel, volaron directamente la embajada, ¿sí? Y el ataque a la AMIA, que es Asociación Mutual Israelita Argentina, ¿sí? Israel estaba muy... ¿Por qué Israel? Porque Israel atacar una embajada norteamericana es muy complicado. Estados Unidos tiene un muy buen vínculo con Israel, esto ya lo vimos el año pasado, sobre todo con sociales, ¿sí? Israel era un fuerte aliado norteamericano, ¿sí? Entonces, esos países árabes, o esos, en realidad son no, países, grupos árabes, atacan en la Argentina a Israel, ¿no? Lamentablemente hasta el día de hoy no se ha tenido certeza de por qué se produjo eso. No, en realidad, ¿por qué no? ¿Quién los produjo el atentado terrorista? Esto lamentablemente son atentados terroristas que quedaron impunes hasta el día de hoy. Terminamos con estas 2. ¿Sí? Voy súper rápido. Menem llega así, en el último video hago el final y ya está. Menem tiene que dejar el cargo en 1999, ¿sí? Hay como un intento de presentarse nuevamente, pero eso queda como, quería como que había que modificar la constitución, una cuestión bastante rara, entonces Menem no se puede volver a presentar, y en octubre, ¿se acuerdan que dijimos octubre y diciembre? En octubre del 99 se da esa elección a presidente, ¿sí? Con un candidato del PJ, que va a ser Eduardo Duhalde, que había acompañado a Menem durante parte de su gobierno y en el último tiempo había manifestado cierta oposición al gobierno de Menem, sobre todo en materia económica, ¿sí? Plantea muy por arriba la idea de salir de la convertibilidad, porque decían, con el correr del tiempo, haciendo Brasil tan barato, lo que va a pasar es que se terminen de quebrar todas las empresas argentinas y, digamos, y traigamos todo Brasil y de otros países del mundo, ¿no? Eso es insostenible, digamos. Se va a enfrentar a una reunión de partidos, por eso es la alianza, en la cual va a estar conformada por la Unión Cívica Radical, un ala más, más liberal del radicalismo, como un área más liberal del radicalismo, ¿sí? Como que había distintos grupos dentro del radicalismo. Esta sería más la parte más liberal conservadora, con un partido que nunca nombramos, que se llamaba Frepaso, porque era nuevo, Frente País Solidario. Acá estaban ex dirigentes del PJ, por ejemplo, que se habían opuesto a Menem. ¿Se acuerdan ese grupo? Por eso yo lo nombré antes, que dije que había algunos dirigentes del PJ que no estaban de acuerdo, entonces fueron del PJ, por eso no están acá adentro, se fueron del partido y formaron un partido, que era el Frepaso. Si se quiere, tenía una idea con cierta izquierda muy moderada, si uno lo tenía que catalogar. No izquierda como muy moderada, ideológicamente. Algunos de ustedes, y está bien que se lo pregunte, diga, pero ¿cómo? Un partido con un grupito medio liberal y otro de izquierda moderada, es como que no sé, no lo veo muy junto. Y algo de eso va a pasar. Como dice, bueno, se juntaron para ganar la elección y el problema de eso es que tenés que gobernar y decir, bueno, ¿gobierno según lo liberal o según la izquierda moderada? Y ahí empiezan los problemas de gobierno. Algo de eso hubo. La campaña... acá fue como presidente Fernando de la Rúa, que era este sector más de izquierda liberal, y Carlos Álvarez, que era era del Frepaso. Termino este video
diciendo que en la alianza, que era UCR más Frepaso, plantea, no tiene una propuesta económica muy definida en la campaña, sino que lo que más bien plantea es una continuidad en materia económica, ¿sí? Continuidad de lo que venía haciendo Menem. Es verdad que mucha población no quería o no se hubiese animado a votar un candidato que lo sacara del 1 a 1. Como yo les digo a ustedes mañana, un candidato propone un peso, un dólar. Vamos y todos corriendo a votarlo. Y además con el hecho de que si vamos a los bancos y vos pones un peso, el banco te tiene, sí o sí te tiene que dar un dólar. Claro, nadie pregunta de dónde salen esos dólares, ¿no? Después eso fue un problema, pero bueno. Entonces, la alianza lo que propone es continuidad en materia económica, no alterar mucho lo que había hecho Menem, es decir, continuar con la convertibilidad, no tocar la ley, seguía existiendo la ley de convertibilidad, que se basa en los 3 puntos que yo expliqué en el video anterior. Y el cambio venía por tratar de no meter cambios en materia económica, sino tratar de distribuir mejor la riqueza, en luchar contra la corrupción, se planteaba que el gobierno de Menem era muy corrupto, ¿sí? En mejorar la calidad institucional, ¿sí? En el sentido de decir, bueno, no todo lo puede terminar decidiendo el presidente, eso no corresponde, eso es de las leyes, de los poderes excepcionales del presidente, eso no va. Como que, nada, Argentina tienen que decidirlo, y esta idea de controlar al Poder Judicial tampoco va, como cierta mejora en las instituciones republicanas, ¿no? Que, bueno, que el presidente no controle a los jueces de la Corte Suprema y el presidente no decida por el Poder Legislativo, como que si no hacer una buena separación de poderes, ¿no? Como que esa era la propuesta, ¿no? Luchar contra la corrupción, mejora en la calidad institucional y tratar de, sin tocar el modelo de convertibilidad, sin tocarlo, sin modificar, ejercer una mejor distribución de la riqueza. Bueno, nos quedarían unas 4 o 5 diapositivas, ¿sí? Que esas ya las voy a introducir a partir del último video, ¿sí?